visitan esta tarde y por supuesto una cordial bienvenida a nuestros hermanos de la Unilla que están con nosotros. Estamos estudiando en el libro de los Hebreos. El tema es Cristo en el libro de los Hebreos. Estamos viendo lo que el Espíritu Santo dejó plasmado ahí en el libro de los Hebreos en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. La primera clase que se hizo, vimos al Señor Jesucristo mayor que los ángeles. En esta tarde nos corresponde en el capítulo, porque vimos el capítulo 1 y 2 en la primera clase, ahora vamos a ver en el capítulo 3 y 4. 3 y 4, a Cristo superior a Moisés y también a Cristo con respecto al día de reposo o al reposo que se menciona en el libro de Hebreos. Así vamos a leer los dos capítulos. Vamos a pedir a nuestro hermano Pedro Acosta que por favor pueda leer el capítulo 3 y nuestro hermano Raúl el capítulo 4. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Gracias. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, estamos en el reposo de la manera que dijo,
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habrían después de otro día, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. Es necesario leer los dos capítulos para que vayamos nosotros considerando a través de un desglose de lo que nos está enseñando el Salvador a través de este libro. Los lectores originales, pueden leer ahí, de Hebreo, eran judíos que profesaban ser cristianos, eran creyentes, inmaduros e inestables. Algunos no eran leales a Cristo, pensaban regresar al judaísmo, la religión de Moisés. Y esto nosotros lo podemos considerar a través de lo que el Espíritu Santo nos habla en este libro. Y habían entre ellos personas que no habían todavía recibido a Cristo como su Salvador personal, como podemos ver en la lectura de la palabra de Dios. Así, a veces pasa que se confunden entre los creyentes verdaderos, personas que profesan ser cristianos, ser creyentes, pero que la realidad es que nunca han nacido de nuevo. Entonces, la advertencia de parte de Dios para que esas personas puedan realmente conocer su situación a través de la palabra de Dios y obviamente asegurar el futuro eterno de sus almas, como se va a ver aquí en el libro de los Hebreos. Es bueno, hermanos, especialmente los hermanos, por cierto, que cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiemos el Antiguo Testamento igualmente, porque vamos a entender mucho mejor lo que tenemos en el Nuevo Testamento.
siempre haciendo la división que Dios hace de la humanidad, porque sabemos que Dios divide a la humanidad en 3 segmentos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería uno? Judíos. Otro. Bueno, no es exactamente la palabra, pero va por ahí. Gentiles y La iglesia. la iglesia. Son los 3 segmentos. Entonces, debemos nosotros discernir a quién está haciendo referencia el Espíritu Santo cuando estamos leyendo la palabra, porque tristemente vemos que muchos religiosos hoy día hacen una mezcolanza de lo que es el Antiguo Testamento, lo que se escribió a los judíos, y lo insertan también en los tiempos actuales para la iglesia, y con ello en muchos casos, no digo que en todos los casos, pero en muchos casos, para sacar provechos económicos, más que para que los creyentes sean instruidos y los pecadores lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Es muy poco en algunos casos lo que les interesa eso, les interesan otras cosas. Bien, ahí vemos inmaduro e inestable. Ellos, los judíos, tenían un concepto de Moisés muy elevado. Para ellos, Moisés era un patriota, un legislador, un dador de la ley. También Moisés estableció el tabernáculo y el sacerdocio. En su inmadurez, algunos estaban comparando a Jesús con Moisés. Es una comparación que por equivocación algunos han hecho. ¿Se acuerdan de cuando el Señor se transfiguró? ¿Quiénes estaban con él? Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Y qué dijeron? Dijo Pedro me parece que fue así. Entonces Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. Es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dijo Dios desde el cielo? ¿Estaba de acuerdo con eso? ¿Cuál fue la voz que vino desde el cielo? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. O sea, no se puede comparar. No se puede comparar ni. O sea, en realidad no se debe, porque de poder se puede, porque ya lo hicieron. No se debe comparar al Señor Jesús con Moisés, y vamos a ir viendo nosotros, ¿cierto? La tremenda diferencia, bueno, partiendo por la gran diferencia de que Moisés, como vamos a ver, era solamente un siervo de Dios. ¿Y quién es el Señor Jesús? Dios encarnado, ¿cierto? El Dios que tomó, que cubrió con carne su gloria para venir a este mundo a fin de salvar lo que se había perdido. Bueno, ahí tenemos nosotros, estos son dibujos nomás para hacer referencia, no es que nadie piense que exactamente el tabernáculo era igual como lo que vemos ahí, sino una referencia solamente. Lo mismo acá pasa con Moisés y teniendo en las tablas ahí de la ley. Bueno, ellos pensaban que Moisés les dio la ley, pero la ley no se la dio Moisés, él fue el portador nomás. Ellos pensaban que el Señor Jesús venía para libertar de la esclavitud romana a los judíos. Y el Señor Jesús no lo había hecho. No había hecho eso. Moisés, en cambio, él había librado de Egipto al pueblo de Israel. Pero ¿fue Moisés el que libró? No.
fue Dios a través de Moisés. Pero el concepto equivocado de ellos era que en su estima por Moisés lo tenían en ese alto nivel. El Señor Jesús no había añadido ningún ritual religioso hasta ese tiempo a Israel. En cambio, Moisés había dado el impresionante servicio del tabernáculo. El autor del libro, ¿quién es el autor del libro a propósito? Desconocido, se sabe. El gobierno es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de toda la Biblia? El que tocó toda la Biblia. La inspiró, ¿cierto? Pero dice que el autor del libro dice que Jesús es mayor que Moisés. Mire, esto cuando uno lo piensa, ¿cierto? Lo analiza, es el Espíritu Santo el que está dando testimonio. Y él está, cuando él dice que es mayor que Moisés, ¿qué está haciendo? Está glorificando al Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Señor que iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera? Me glorificará. Él me glorificará. Él me glorificará y tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Así, el Espíritu Santo dice que el Señor Jesús es mayor que Moisés. Y obviamente no solo que Moisés, sino todos los grandes hombres de la antigüedad. Moisés fue un siervo de Dios, pero el Señor Jesús, yo le añado la palabra Señor porque ahí aparece Jesús nomás en el libro, pero por respeto, yo le añado esa palabra, nunca deberíamos en realidad hablar de Él como Jesús no, sino como nuestro Señor o como el Señor, porque Él es el Señor de la gloria. Así, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hay diferencia? Por cierto que sí. Moisés, un hombre que fue usado por Dios, pero un hombre. El Señor Jesús, un hombre, pero un hombre sin pecado. Un hombre que es el único que fue concebido sin pecado, es el único que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, que no conoció pecado. Así es muy grande la diferencia. Además, que para los judíos, aquellos profesantes, un retorno al judaísmo, ¿qué es lo que significaba? Alejarse del Dios vivo. Vemos nosotros a través de la historia que tenemos en la palabra de Dios muchos judíos, incluyendo al mismo Moisés, en el tiempo del Éxodo. ¿Qué pasó con ellos? Fracasados por la debilidad en su humanidad. Recordemos que Moisés, en una de las órdenes dadas por el Señor, cuando el pueblo estaba reclamando que no tenían agua, y Dios le dice a Moisés que hable a la peña. Anteriormente le había dicho que golpeara la peña, ¿cierto? La peña herida hizo brotar mucha agua para que bebiera el pueblo y todos los animales, pero en esta segunda vez Dios dijo, habla a la peña y ella os dará agua. Hizo Moisés, se enojó. Osemos hacer salir agua de esta peña, como si él hubiera tenido
algún poder, y golpeó la leña. Golpeó la roca. Y fue una tremenda equivocación, un tremendo pecado. Ahora, ¿por qué? ¿Aquel y de quién nos habla la roca que seguía a Israel en su peregrinación por el desierto? De Cristo Jesús. De Cristo. ¿Y cuántas veces él fue herido? Una vez en la cruz. Una vez en la cruz. Así estaba haciendo algo que no correspondía a Moisés, y por ese pecado él no pudo entrar a la tierra prometida, aquella tierra que Dios les había dicho que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Así, este es un llamado de atención para las personas hoy día, especialmente para nuestros amigos, aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal. De la misma manera, hoy muchos que profesan ser cristianos están fuera de la gloria de Dios. ¿Quiénes van a entrar en el reposo? Los que siguen una religión, los que leen la Biblia, los que oran. ¿Qué dice ahí los que confían en Cristo? Pero, ¿confían en qué? Porque eso no está puesto ahí. ¿Confían en qué? Confían en que cuando Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra, ese es el testimonio personal de cada uno de los creyentes. Dios tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y Él llevó mis pecados. Él fue sepultado y resucitó triunfante para nuestra justificación. No se trata solamente de creer en Dios. ¿Cuánta gente? Casi en realidad son muy pocos los que dicen ser ateos. La mayoría de la gente dice creer en Dios. Pero ¿saben una cosa? Que los que dicen creer en Dios, muchos de ellos no le creen a Dios. No le creen a Dios. Y el mismo hermano del Señor, Santiago, él dice, ¿tú crees en Dios? Y como que la otra persona dice, sí, entonces dice, bien hace. Pero sabes, los demonios creen, tiemblan, porque ellos saben que les espera el juicio. Y a veces algunas personas se habla del infierno, del castigo, no les da ni, como decimos, yo escuché a un hombre una vez decir, no, pero que se salve él, no hay yo quiero el infierno. Uno sabe que pensar ahí si la persona realmente está consciente de lo que está diciendo. No creo. Muy bien. Cristo es hijo, pero Moisés fue un siervo. Así las palabras estas que estamos viendo conectan el capítulo 1 con lo que se ha dicho previamente por la revelación dada en Jesús y por su deidad y humanidad victoriosa. Los lectores deben considerarlo a él cuidadosamente, vale decir, aquellos que están leyendo la palabra de Dios y especialmente el libro de los Hebreos del que estamos hablando, deben tener cuidado de distinguir bien a la persona del Señor Jesús cuando están leyendo en la revelación, porque esta es la revelación completa de Dios. Hoy día no hay revelación, hay iluminación, pero no revelación. Ahora, estos hebreos, como a todos nosotros, Dios les invistió de
dignidad. Mire, estos creyentes, de acuerdo al concepto divino, eran santos. ¿Qué significa eso? Que Dios los ha separado para que le adoren y sirvan, porque la primera actividad del creyente, de una persona que ha sido salvada por Cristo, que sigue el camino de obediencia bautizándose y participando en la comunión de la iglesia, la primera actividad es la adoración. Primero la adoración, después el servicio, y no a la inversa. Cuando el Señor, de acuerdo a lo que dice Marcos, llama a los 12, lo primero que se dice, lo llamó para que estuvieran con Él. Comunión, ¿cierto? Comunión, aprendizaje. Y para enviarlos a predicar. Son hermanos. ¿Qué significa esto? Que Dios los ha hecho miembros de su familia. Nosotros podríamos considerar un mayor privilegio que ese. ¿Por qué llegamos a ser hermanos los creyentes? Porque al nacer de nuevo, entramos en la familia de Dios. Nuestra naturaleza caída, perdida, que traemos al entrar en este mundo, es transformada por la obra del Espíritu Santo. Y somos participantes de la naturaleza divina. Así la palabra del Señor dice que nosotros somos hermanos en Cristo. Y lo digo con mucho cuidado, porque siempre comentamos esto. Somos hermanos también del Señor Jesús en su humanidad. Y en ese sentido, la palabra del Señor nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, son privilegios que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero es lo que Dios había dado a estos creyentes allí en Hebreo, y que también estos privilegios los tenemos nosotros como creyentes. Además de eso, son participantes del llamamiento celestial. ¿Quién nos llamó a nosotros a su reino a través de la predicación del Evangelio? El Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, ¿cierto?, nos informa que nosotros fuimos desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados, ¿cierto? Y luego fuimos llamados a través del Evangelio, y enseguida nos fuimos glorificados. Eso aún es el futuro, pero para el Señor ya eso está completo. La salvación está completa porque Él nos ve en su Hijo, y ya Él nos ve inclusive sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así, son participantes del llamamiento celestial, han sido invitados a participar de las bendiciones del reino mesiánico que será establecido, ¿cuándo? En el tiempo futuro. Aquí tenemos nosotros dos títulos. Ahí. Tenemos dos títulos que se le dan al Señor. Vimos que donde empezamos, antes de empezar el capítulo 3, se ha hablado de el Señor Jesús como fiel sumo sacerdote. Eso lo leímos en la clase pasada, en el capítulo 2 y versículo 17.
Aquí se le dan estos dos títulos, el apóstol, en la única vez en el Nuevo Testamento. Y esta frase proviene de un verbo que significa enviar. Así el Señor Jesús fue enviado como representante de Dios ante la humanidad. Así este título mira atrás a todo lo que se ha dicho en los capítulos 1 y capítulo 2 ya de Hebreo. Esto lo podemos nosotros escuchar de la misma boca del Señor Jesús cuando Él estaba en su ministerio, ¿se acuerdan? Cuando Él dijo, el apóstol Pablo es el que escribe, ¿cierto? A Dios, ¿qué le dio? Nadie le dio jamás. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También cuando el Señor Jesús está por regresar, ya a terminar su ministerio, por ir a la cruz y regresar al cielo después, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me habéis conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque a Dios nadie le puede ver, porque no me verá hombre alguno y me mirará. Hay algunos que en su fantasía dicen, no, yo vi al Señor a Dios en una visión o en un sueño. Es mentira, no le crean, porque si no nos estaría contando si hubiera sido eso una realidad. Así el Señor Jesús, Él fue enviado como representante de Dios ante la humanidad. Este título, como ya lo mencioné, mira a los capítulos 1 y 2. El otro título que tiene ahí, el otro nombre, es Sumo Sacerdote. Y él, como sumo sacerdote, representa a los hombres delante de Dios. ¿Se fijan las dos posiciones? Él representa a Dios ante los hombres, y ahora, en este otro título, a los hombres y mujeres, obviamente. Cuando decimos hombre, estamos hablando de la humanidad. Delante de Dios. Esa palabrita ahí, pontífice o pontífice, significa constructor de puente. Y él construye, por así decirlo, el puente entre el hombre y Dios. Y esto mira a lo que se dirá en los capítulos del 5 al 10. Lo que se dirá en los capítulos 5 al 10. Hay un hombre, y tengo que decirlo, que en este momento se hace llamar el pontífice. No sé qué puente construye él, porque para Dios no. Es un hombre que es anticristo, ya que él permite que le rindan la hipocresía, y es una de las señales del anticristo. Es un anticristo, no es el anticristo, sino un anticristo. Muchos anticristos, dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, han salido por el mundo, y ahí hay uno de ellos. Y hay que decirlo, él no es el padre de nadie, no llamé Padre nuestro a ningún hombre, ¿cierto?, en el sentido espiritual. Solamente nosotros tenemos un Padre, y ese Padre nuestro es Dios. Cuando unimos los dos títulos, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, puede referirse al testimonio de Cristo y a su contenido. Vale decir,
al Señor Jesús y su obra. Él es el fundamento de la doctrina cristiana. Nuestro fundamento, ese es el fundamento de nuestra fe. Es Él. Desde el principio hasta el fin. Él es el fundamento. El Señor Jesús cumplió con la obra que Dios le encomendó. Y Él lo mencionó varias veces, ¿cierto? En su ministerio. Y de varias formas. ¿Cuál era la obra que Dios le encomendó a Él? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la obra que Dios le encomendó a Él? Cuando Él dice, ahí en Hebreos 10, he aquí que vengo, Dios. ¿A qué venía Él? Mi doctor y mi salvador. Lo que se había perdido. Y Él cumplió. Y Él muchas veces se los dijo a los discípulos, como digo, usando diferentes términos. Una vez le dijo Él, yo tengo una comida, y comer que ustedes no saben. Y los discípulos, pensando en la parte humana, le dijo, alguien ya, a lo mejor está con mucho alcohol, ¿verdad? Mira, mi vida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Sí, exacto. Él venía a cumplir y la cumplió a la perfección. Moisés, porque acuérdense que todavía estamos comparando a Moisés con el Señor Jesucristo, como siervo, él fue fiel en toda la casa. Cuando vemos ese término casa, puede referirse también a la gente en donde el Señor estaba en medio. Nosotros ahora, en la actualidad, somos la casa de Dios. Pero aquí, en las referencias que tenemos ahí, tiene que ver con el tabernáculo. ¿Se acuerdan de el tabernáculo que Dios ordenó erigir allí en el desierto? Mi hermano Oscar, él ha estado enseñando acerca de ese tabernáculo. Pero hay que advertir siempre que cuando usted vea el tabernáculo, va a encontrar dos tabernáculos. Hay uno nomás que fue designado por Dios, el tabernáculo que fue elegido después, ¿cierto? Donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Antes de eso, hay una tienda que Moisés levantó para juzgar a los judíos, y esa era una tienda de campaña, pero también le llamó tabernáculo. Y la gran diferencia, porque Dios también se dignó poner su presencia en ese tabernáculo, porque ahí se comunicaba con Moisés. Pero la gran diferencia era que en esa tienda chica, por ejemplo, Josué dice, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. En cambio, en el tabernáculo ordenado por Dios, que Él dio el diseño, Él ordenó los materiales, todo lo que cómo se iba a hacer, los colores, etc. En ese no podía estar ni Josué ni Moisés. ¿Qué le echaba ahí? Los sacerdotes y el sumo sacerdote. Así, él fue fiel, dice, en toda la casa. Y ahí tenemos una referencia que ustedes las pueden ver, porque el tiempo no nos da para eso. Moisés fue fiel en la casa de Dios, es decir, en el tabernáculo. Así dice la palabra de Dios, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno. ¿Quién? ¿Quién es el más digno de la gloria que Moisés? El Señor Jesucristo. Tiene una relación con Dios más exaltada que la que tuvo Moisés. ¿Se acuerdan que vimos en la primera parte de la otra clase? ¿A cuál de los
ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo, ¿cierto? Tuvo una relación con Dios más exaltada que la que tuvo Moisés. Moisés fue un siervo. Ustedes pueden leer también en Éxodo 25. Moisés, él trajo los detalles de Dios para los artesanos de Israel. Dios eligió también a los artesanos, a las personas que iban a preparar los materiales, las cosas para el tabernáculo. Pero Moisés, ¿qué fue? Él no fue el que diseñó nada, sino que él fue el que trajo, el portavoz, que trajo esos diseños y todo. En cambio, Cristo es el arquitecto o constructor. Así, en esa comparación, ¿quién es mayor? Cristo, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Así la relación Dios y siervo es menor que Dios, Padre e Hijo. Y ahí nuevamente tenemos el texto: Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y aquí está, la cual casa somos nosotros. Este sí no es tanto un sí de duda. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La fidelidad, no sé si lo vamos a ver, pero la fidelidad es una prueba de la salvación, porque aquellos que son salvos son los que mantienen su fidelidad hasta el fin. No es que sean salvos por ser fieles, son salvos por la obra de Cristo, pero la fidelidad es una prueba. En otras palabras, el tabernáculo con su sacerdocio, ofrendas y ceremonias, ¿era qué cosa? Un tipo. Ilustraba y anunciaba las verdades reveladas en el Nuevo Testamento de la persona y la obra de Cristo. En el versículo 6, de donde estamos considerando en el capítulo 3, por primera vez se le da al Señor Jesús el título de Cristo, que en hebreo es Mesías. Mesías. El viaje de Israel a Canaán, ¿cuántos días debía durar? 11 días, ahí están las citas, si ustedes las pueden anotar. Pero les tomó 40 años. Y la demora fue por la ira de Dios, por la rebelión y dureza de corazón. No creyeron la palabra de Dios. No creyeron. Y nosotros podemos ver, cierto, en todo el peregrinaje que se nos relata aquí en las Escrituras, cómo los israelitas endurecieron su corazón. Y todos aquellos que salieron de Egipto de 20 años arriba, ¿qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Murieron en el desierto. ¿Y por qué murieron? Porque Dios quiso matarlos así nomás ¿no? Murieron por su incredulidad. No quisieron creer, no le creyeron a Dios. Mire, el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida. Entren, tomen la tierra. ¿Qué dijeron? No, andemos espías. No le creyeron a Dios. Y eso les costó
40 años de andar ahí en Cades Barnea dando vueltas por la dureza. Hoy día hay mucha gente aquí. Tienen primero sus razonamientos y no le creen a Dios. Han escuchado tantas mentiras que la mentira es más fácil de creer. Como les enseña, ¿no? Usted tiene que perseverar hasta el fin para que sea salvo, si no, no va a ser salvo. Usted tiene que hacer algo, un gran esfuerzo. Y con eso, en sus mentes y en sus corazones, están invalidando la obra de Cristo. Hay un himno que cantamos, ¿cierto? Todo aquel que en sus obras, confiando en usted, de Jesús la sangre, no le inspira fe. O sea, la muerte de Cristo no tiene el valor que debiera tener para ellos. Así, Dios se airó con el pueblo de Israel y Él dijo: no entrarán en mi reposo. Obviamente aquí el reposo se refiere a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Hoy día, si la gente no cree en el Señor Jesucristo, no se apropia de la obra de la salvación, obviamente que no van a entrar a la gloria de Dios. El reposo, la promesa del reposo no fue cumplida en el tiempo del Antiguo Testamento. Y esto dice la palabra de Dios a nosotros, dice: permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuándo ocurre este reposo? El reposo del que habla el autor es una experiencia futura en la vida del creyente. Ahí tenemos 3 razones que dice: queda un reposo. Es una promesa que aún no se ha cumplido. Hay 4 exhortaciones. Y estas exhortaciones, hermanos, son para los creyentes. ¿Qué dice? Temamos, procuremos, retengamos, acerquémonos. El escritor usa estas expresiones como exhortación para echar en el futuro, en el reposo futuro. Hebreo representa la vida cristiana como un peregrinaje o viaje. Los cristianos no han llegado a su destino todavía, pero van camino a la ciudad venidera. ¿Qué dice ahí en hebreo? Porque no tenemos aquí, ahí está el texto, ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y la pregunta para nuestros amigos en esta tarde: ¿usted está buscando esa ciudad que está por venir? Nosotros los creyentes esperamos a Cristo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y de Él desde el cielo va a venir. El entrar al reposo es una promesa por cumplir al final de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir el autor con reposo? Algunos dicen que esto nos habla de el hogar futuro de los redimidos en el cielo. Otros dicen que el reposo es hogar futuro en el reino milenial de Cristo, sobre la tierra. Hay 5 razones para el punto milenario. En el capítulo 3 y 4, el escritor de Hebreo basa sus comentarios en el Salmo 95. Este es una agrupación de salmos que va del 93 al 100, y estos son conocidos como salmos de entronización o milenarios. Como hemos visto, queda un reposo, esto es aún futuro. En el versículo 2 del mismo mensaje que fue dado
en el Antiguo Testamento, ese también ha sido dado a nosotros. ¿Qué significa esto, la buena nueva? ¿Y otra palabra para pensar? La buena nueva, la buena noticia. Predicada a ellos incluía la promesa del reposo que en el Salmo 95 obviamente se refería a la tierra, en primer lugar a la tierra de Canaán. Dice que permanece aún la promesa, capítulo 4, versículo 1. La doctrina bíblica se remonta hasta Abraham, que incluía la tierra, Hebreos 11, 9 y 10. Las promesas de Dios, ¿cómo son? Inalterables, ¿cierto? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa su inmutabilidad. ¿Qué significa eso de inmutable, Pedro? No cambia. No cambia. ¿Qué dice allí el Espíritu Santo? Dios no es hombre para que mienta. Así, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Ya, ahora está diciendo que roban tan rápido. El reposo en el milenio va de acuerdo con el contexto del libro de Hebreos 2.5, el mundo venidero. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dios hace la promesa de reposo. Los judíos no entraron a la tierra prometida por incredulidad. Hoy las personas solo pueden entrar si nacen de nuevo. ¿Qué dijo el Señor Jesús a este hombre religioso? ¿Se acuerdan? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reposo de Dios, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Dios le llama mi reposo, pero Él quiere que los hombres compartan este reposo con Él. Pero el hombre no gozó ni pudo gozar del reposo de Edén. ¿Por qué? ¿Por qué quedó allí destruido esa posibilidad? Por el pecado. Los pecadores no pueden reposar con Dios. Lo mismo ocurrió en Canaán por la incredulidad, por pecado, y el carácter malvado han pospuesto, la palabra ahí se me pasó, pospuesto el propósito divino. Bien, vemos nosotros que la promesa del reposo todavía está en pie, y es un reposo sabático, donde se reposa de las obras. Dios en la creación, Él reposó el séptimo día, reposó de sus obras. Así, si hay una persona aquí que todavía no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal, le invitamos a que venga a Cristo, a que le reciba como su Salvador, para que Él pueda entrar a este reposo de fe que es futuro, en donde por la eternidad estaremos con nuestro Salvador. Hay un reposo de conciencia que ocurre cuando el pecador recibe a Cristo, porque al saber que sus pecados han sido perdonados por la obra del Señor Jesús, tiene descanso. ¿Qué dijo el Señor? Hallaré descanso para vuestras almas. Pero no es ese el reposo del que nos viene hablando el escritor de Hebreos. También quiero hacer un alcance que en el libro de Josué,
Josué finalmente entró a la tierra prometida y encontró reposo allí, pero no es el reposo del que estamos hablando, porque solamente fue el descanso de las jornadas de viaje que ellos hicieron, porque luego ellos tuvieron que pelear con sus enemigos, tuvieron que seguir en guerra, y eso no es, por cierto, lo que Dios quiere para su pueblo. Pero todo aquello ocurrió por la incredulidad. El tiempo se nos fue y voy a leer solamente porque quiero dejar con ustedes unas palabritas. Dice: procuremos pues echar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Mire, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa esto de que la palabra de Dios es viva? Tiene que ver que la palabra de Dios examina los corazones de las personas. También la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz porque las promesas de Dios son fieles y Dios nunca actúa sin resultado. Lleva a la persona para que realmente pueda discernir lo que Dios le está diciendo. También vemos que es cortante que toda espada de dos filos, aunque aquí el término más bien debería ser cuchillo, pero significa eso, que la palabra de Dios puede hacernos a nosotros estremecernos y entender que si no obedecemos, si no creemos en lo que Dios nos dice, estamos totalmente perdidos. Ahora, para los creyentes, las exhortaciones son para los creyentes también, para que no haya en nosotros, en ninguno de nosotros, incredulidad o endurecimiento por las cosas que nos pasan dentro de la vida, y inclusive dentro de lo que es la vida cristiana, dentro de las actividades de la iglesia. A veces pudieran haber cosas que nos pueden desanimar, pero ¿a quién debemos mirar? En la misma carta a los Hebreos, el Espíritu Santo dice en el capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando los propios, ¿cierto? Para que ninguno de ustedes se decaiga y que su ánimo se decaiga de tal manera que desmaye. Y eso es palabra para los creyentes, porque aún no habéis soportado hasta la sangre. Así, hermanos, en realidad esto de motivar a cada uno de seguir estudiando en la palabra del Señor, porque podríamos pasar mucho tiempo y no alcanzamos a completar lo que nosotros deseamos mostrar en la palabra del Señor. Así que ahora están invitados, hay una once preparada para todos, que nadie se mueva, solamente si quiere ir al baño, pero hay una once preparada para todos están invitados. Ya hemos disfrutado del alimento espiritual y ahora obviamente también vamos a disfrutar del alimento para nuestro cuerpo. Vamos a orar.